uses a tu siervo de una manera maravillosa. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias. Dios les bendiga, hermanos. Es una bendición estar entre ustedes. Y mientras escuchaba esa introducción, lo único que me quedaba era solo con Cristo. Yo vine a los pies del Señor a los 27 años y era un alcohólico. Dormía en las calles y llegó un momento que aún recuerdo ese evento cuando mi madre me dijo: Jaime, te amamos, pero no te aguantamos. Te tienes que ir. Recuerdo que mi madre con mucho dolor me tuvo que decir eso, pero era insoportable realmente. Y yo conozco al Señor en la cárcel del ejército y lo conozco a través de leer un libro llamado Vida en Cristo. Tenía 27 años, 2 veces me había querido quitar la vida y gracias. Y pensé por muchos años de que la vida ya había terminado para mí. Sin embargo, había algo que faltaba, que no conocía, y era Cristo. Cristo viene a mi vida. Recuerdo cuando yo leo Juan 3:16 en la cárcel, en este libro, por primera vez se me abrieron los ojos. Fue un despertar espiritual increíble, de pasar de las tinieblas a la luz, de no tener esperanza a tener esperanza, de vivir en dolor ahora a ver que hay algo más allá, de vivir en condenación, caminando hacia el infierno, ahora cambiar y estar caminando hacia la eternidad. Fue un momento único en mi vida y en mi caminar, y agradecido realmente con el Señor por eso. El día de hoy vamos a estar compartiendo un pasaje, vamos a estar analizando un pasaje porque es muy importante en la vida del profeta Isaías. Pero para comenzar quisiera contarles una historia que me pasó en el año 1988. No era cristiano, 18 añitos. En este momento de la vida, cuando uno piensa que se puede comer el mundo, con todas las fuerzas, con toda la energía, eres aquel que si te mandan a tirarte de un avión te lanzas. Y me salió una invitación de ir a trabajar a Estados Unidos. En ese tiempo Nicaragua estaba en una guerra, saliendo de una guerra civil, y me ofrecen que me van a pagar $2,000. Y digo yo, ¿y qué? Entonces va a ser un lavador profesional de platos, pero te vamos a pagar $2,000. ¿A dónde? En un crucero. Entonces me fui a un crucero y me embarqué en un barco llamado la motonave Leeward, con una compañía llamada Norwegian Cruise Line. Sucede que cuando yo entro en el barco, hay poco personal y me toca trabajar en una estación que era dedicada para 2 personas y solamente yo la estoy atendiendo. Como le digo, con la juventud le quiero probar a todo el mundo que yo lo puedo hacer, y comienzo a hacer este doble esfuerzo tratando de impresionar a todo el mundo, no sabiendo que en medio de mi actitud de orgullo lo que estoy haciendo es que me estoy creando enemigos con los otros trabajadores. Los otros trabajadores tratan diciendo, a este hay que sacarlo porque este está haciendo trabajo de más y la compañía ahora va a creer que se necesita menos personal en las otras estaciones por él. Yo miraba que me comenzaban a tratar con indiferencia, que me ponían aparte, que no me hablaban. ¿Cómo? Cuando me doy cuenta de eso, en vez de cambiar y en vez de decir, miren, yo necesito a un compañero, me esforcé más por hacer el trabajo que se me había asignado. Sin embargo, la presión del grupo me comenzó como que a poner en una esquina, y poco a poco me comencé a sentir un poco incómodo y no sabía realmente cómo salir de ello porque no quería ceder a la postura que ya había tomado. Un día en la noche yo lavaba platos en la madrugada y estaba le servía a un restaurante llamado Le Bistro en el piso número 11 del crucero, y entró un señor como de unos 75 años. El señor entró, recuerdo que tenía como un tip nervioso, como parecía que andaba como contando dinero. Yo lo quedé viendo, inmediatamente le dije, disculpe, usted no tiene identificación para estar en esta área, lo voy a llevar a la área de pasajeros porque esto solamente es para el crew member, es solamente para los trabajadores. Él muy amable se marchó y me siguió, le enseñé la puerta y lo saqué, lo corrí realmente, ¿ya? Que se vaya para donde él tiene que estar. Como al minuto llega mi supervisor asustado y me dice, Jaime, un señor bajito que pasó por aquí, ¿tú lo miraste pasar? Sí, le digo, lo acabo de sacar porque andaba aquí metido en el área. Me dice, muchacho, ese es el supervisor de la compañía y uno de los mayores accionistas. Me dice,
de esta empresa. En serio, le digo, bueno, yo ya lo saqué. Yo pienso que mi experiencia me va a tocar, mi actitud me va a tocar el trabajo. Al día siguiente, yo veo que todos en el crucero, en la parte de la cocina, se sonríen conmigo, me están viendo con ánimo y todo el otro. La cuestión fue que cuando van a encontrarse con el señor que creo que se llamaba Noodle Cluster, le dice el colombiano, supervisor mío, mira, de todas las estaciones, el único que sabe lo que está haciendo es ese muchacho del piso número 11. Ese hizo exactamente lo que dice el manual. Esa experiencia, ese encuentro con este señor cambió las relaciones que yo tenía con los trabajadores y la gente comenzó a apreciarme de tal modo que yo era referencia. Hermano, me cambió el día a día, me cambió la posición, aseguré mi trabajo por muchos años y eso fue solamente ese pequeño encuentro con este hombre. Imagínense usted encontrarse en una situación cuando tú encuentras a una persona cara a cara, pero que no te cambia las condiciones con los amigos, que no te asegura el trabajito, pero que te cambia el corazón, que está sin esperanza en esperanza, que cambia tu alma, que cambia tu destino eterno y que te llama a su servicio. Ese es un encuentro realmente transformador. Y el día de hoy quisiese que meditásemos bajo ese tema, un encuentro transformador, porque un encuentro transformador fue lo que tuvo Isaías cuando tuvo esa visión que vemos en el capítulo número 6 del libro que hoy vamos a estar estudiando. Así que yo quisiese invitarles para que abran la Biblia, capítulo número 6 del libro de Isaías en el Antiguo Testamento, el profeta mayor. Vamos a estar leyendo la palabra del Señor una vez más. Vamos a leer algunos versículos, aunque vamos a estudiar técnicamente todo el pasaje. Dice así la palabra del Señor, capítulo 6 de Isaías. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono, alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daban voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz de aquel que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije yo, ¡ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios, habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey de Jehová de los ejércitos. Versículo 6, y volvió hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí una voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana. Qué bueno estar, Señor, en tu casa. No hay mejor lugar para estar. Oramos, Señor, Dios de la gloria, que tú nos ayudes, Señor, en esta mañana. Queremos ver tu gloria, Señor. Queremos ver cómo, Señor, un encuentro contigo lo cambia absolutamente todo, Señor. Que cambia nuestros corazones, que cambia nuestras almas, que cambia nuestro destino y que cambia nuestras aspiraciones. Te pido, Señor amado, que nos guíes. Úsame, Señor, con toda la fragilidad que hay en este pecador, Señor. Y ayuda a mis hermanos que están escuchando y a aquellos que son visita también, que puedan escuchar tu palabra y no a este siervo inútil, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Un encuentro transformador. Si usted ha estado suficientemente en la iglesia, usted se conoce este pasaje. Este pasaje es un pasaje importante en el Antiguo Testamento porque marca el llamado a este profeta que es conocido como uno de los profetas mayores. Isaías sirvió en varios periodos donde habían muchísimos reyes en el pueblo de Israel y este profeta es en este momento que él es llamado a servir al Señor. Pero para servirlo tiene este encuentro con Jehová a través de esta visión. Y este encuentro le transforma completamente la vida. Miremos los detalles que nos da el pasaje, porque el pasaje comienza diciendo, en el año que murió el rey Usías. Tenemos que centrarnos, hermanos.
El pasaje no está diciendo cuando murió Usías, pero dice que fue en ese año, en ese periodo de tiempo entre los últimos días del rey Usías y su muerte. Usías ha sido un rey que cuando él comienza a reinar en el pueblo de Israel tiene 17 años. Su padre, Amasías, había sido un rey perverso. Había guiado al pueblo de Israel a la idolatría y había errado completamente los caminos del pueblo de Israel. Sin embargo, llega este joven rey y comienza a reinar y comienza a hacer increíbles cambios en la vida del pueblo de Israel. Es de este rey que está hablando el profeta Isaías, pero el Antiguo Testamento nos dice algunos detalles importantes con respecto a este rey que pienso yo que debemos de considerar para poder entender lo que está pasando. En 2 de Crónicas, capítulo 26, versículos 4 y 5, si usted tiene una Biblia ahí, lo puede buscar o me escucha. Se da la introducción del rey Usías. Oiga lo que dice Crónicas. Dice, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Este rey llega, entra, reina, 17 años, va a estar en el trono por 52 años, un periodo extenso, muy largo, y dice, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre, y persistió este rey en buscar a Dios los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios, y en estos días en que buscó a Jehová, él prosperó. Esta es la introducción del reinado de este hombre. Este hombre se dice que fue un gran agricultor, este hombre era un gran constructor, puso un ejército, y metió nuevas tierras al pueblo de Israel, hizo que Israel progresara, y todo sucede en el tiempo que él busca a Jehová. La diferencia del reinado de este hombre fue que él busca a Jehová y Jehová le bendice a él y bendice a su pueblo. Sin embargo, llega un momento en la historia de este hombre, si ahí mismo el capítulo 26, versículo 16, que lo vamos a leer, que algo pasa en el corazón. Este hombre se llena de orgullo total. Y miren que dice, segundo de Crónica 26, 16, dice así, mas cuando era fuerte, este hombre ha sido bendecido, se ha llenado de poder, ha tenido prosperidad y ahora se encuentra en una posición en la cual él cree que no necesita más a Dios y que de algún modo ha llegado a la conclusión que su éxito lo ha obtenido por sí mismo. Y él dice, el que está escribiendo, nos dice, mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina. Oigan lo que dice el escritor. Porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso, y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová. Oiga lo que está diciendo el escritor. Entra al altar y él quiere presentar incienso, que el único que está autorizado para eso es el sacerdote, y lo tienen que perseguir 80 sacerdotes. Y le dice, mira, tú no puedes hacer eso no está para ti, ese no es tu ministerio, esto es para tu mal. Sin embargo, este hombre entra y hace esto, y en el momento que va a presentar el incienso, dice que le sale una lepra en la frente. Y este hombre que había sido tan exitoso en el 2 Crónicas 26, 21, lo sacan del templo. Y mire que dice 2 de Crónicas 26, 21. Así el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte. Pienso yo, qué triste haber comenzado tan bien y haber terminado tan mal. No solamente dice que fue leproso hasta el último día de su vida, sino dice que habitó en una casa apartada. Está enfermo, lo aíslan. Recuerden que en ese tiempo la lepra no tenía cura. Lo ponen en un lugar apartado y tiene que vivir en un lugar apartado. Y ahora comienza a reinar en su lugar su hijo Jotán. Bueno, cuando Isaías está narrando este encuentro que tiene con el Señor en el capítulo número 6, el escritor comienza diciendo en el año en que murió Usías. ¿Qué estaba pasando en la mente de este hombre, de Isaías? Mire qué estaba pasando en la mente de este hombre. Lo que primeramente nosotros miramos en este encuentro transformador, hermano, lo primero es que vemos en la vida de este profeta, es un encuentro que le da primeramente esperanza. Le da esperanza, ¿por qué? Porque la experiencia que él está viviendo es dramática. Él tiene, por un lado, él está viendo
a este rey que está falleciendo en una cama, producto de su desobediencia, y el pueblo de Israel sabe bien qué sucedía cuando los reyes dejaban a Jehová. Venía miseria, venía persecución, venían invasiones, venían otros reinos que tomaban al pueblo de Israel y lo hacían esclavos. Todo esto sucedía cuando el pueblo se apartaba de Jehová. Desastre total. Y es en este momento que él tiene esta visión y puede comparar. Mire las comparaciones que nosotros podemos hacer de la experiencia de este profeta. En el año en que muere el rey Usías, vi yo al Señor sentado en un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. ¿Pueden ver ustedes las imágenes? Se le presenta a un rey que está en una cama, a un rey que está en una cama y a un rey sublime que está en lo alto en un trono inmovible. Por un lado, un rey que está a punto de morir, y por otro lado, un rey que gobierna en los cielos para siempre. Por un lado tenemos a un rey con vestiduras impuras por su enfermedad. Por otro lado tenemos un rey con vestidura espléndida. Por un lado tenemos a un rey que gobernaba en Jerusalén, en un pueblito pequeñito, que Dios le había dado el placer de escogerlo para su pueblo. Y por otro lado tenemos al rey que gobierna el universo. Por un lado tenemos a un rey poderoso que tenía ejércitos humanos, pero por el otro lado vemos al rey que tiene todos los ejércitos del cielo a su disposición. Por un lado vemos a un rey pecador y por otro lado vemos a un rey santo, santo, santo. Esa imagen y esta experiencia que le da comienza a trabajar en el corazón de este hombre, y lo único que podemos concluir es que le da esperanza al profeta. El profeta vuelve a ver su entorno y ve lo que va a pasar, y ve lo que viene. El pueblo va a ser arrastrado por el pecado de este rey y por su hijo que está reinando. Sin embargo, el Señor habla en los cielos, permite que vea esta visión del Señor en los cielos y le dice: Isaías, tranquilo. Isaías, yo sé que tu corazón late de preocupación por lo que pasa en el pueblo. Isaías, tranquilo. Este hombre va a morir, pero el verdadero rey que tú sigues, ese tiene un trono inmovible y estoy en los cielos. El mundo se puede desarmar, Isaías, pero yo estoy en control. Isaías, entiende que las cosas que suceden a tu alrededor son ciertas, verdades, pueden afectarte. Pero mientras yo esté en el trono, Isaías, tú puedes estar confiado. Cuando el creyente entiende esta verdad, hermano, nosotros podemos ver la vida. Yo esta mañana estaba viendo las noticias, y las noticias del mundo, hermano, todas, hermano, apuntan a guerras nucleares. India peleando con el vecino y los dos tienen armas nucleares, un botoncito y aquí nos vamos a ir absolutamente todos. China que puede entrar en una guerra mundial con Estados Unidos. Nosotros una pequeña isla que si nos mandan un rocket, que un pequeño cosito que nos manden nos desaparece. El mundo, hermano, no tiene esperanza. Sin embargo, el cristiano que conoce al Señor y sabe que el Señor está en su trono, él tiene esperanza, porque lo más triste en este mundo es vivir sin Dios y sin esperanza. Eso es lo más triste, vivir sin Dios y sin esperanza. Isaías tiene estas dos imágenes: el rey que está por perecer y el Dios que reina. Esa es la imagen que él tiene. Ese encuentro, hermano, lo lleva a transformar su corazón y sus emociones. Pero el pasaje no termina ahí, porque el pasaje ahora tiene un cambio. Tiene un cambio que pasa de, wow, yo estaba preocupándome, pero el Señor está en el cielo. Él mira a este Dios que está en el cielo, pero de repente, hermano, la experiencia que le está dando esperanza ahora se vuelve una experiencia aterradora. Imagínate que tú te encuentras con este que está en el trono y tú dices: no, este es mi Dios, con este voy hasta el final. Pero de repente este Dios que tú estás viendo te deja ver algo más que a ti se te estaba escapando: la santidad de Dios. Y mire cómo dice el pasaje de Isaías en el versículo número 2. Por encima de él habían serafines. El espectáculo de lo que él está viendo es único. Ángeles que están alrededor de este Dios que está en este trono sublime, alto y sublime. Y cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban.
Solamente esa imagen de los ángeles, hermanos, para mí me hubiera espantado el corazón verlo. Isaías lo está viendo y hasta ahí él está en choque. Imaginen el momento de lo que está pasando en la vida de Isaías, pero noten cómo el escritor continúa agregando. Dice, con dos cubrían su rostro y con dos cubrían sus pies y con dos volaban. Y el uno al otro da voces diciendo, Santo, Santo, Santo es Jehová de los ejércitos. Por primera vez, hermano, y este es uno de los atributos de Dios, que es el único en la Biblia que se hace este énfasis. Nunca se dice que el Señor es amor, amor, amor. No, solamente se dice que el Señor es santo, santo, santo. Es un Dios, el único Dios que es apartado de todo mal y que no puede tener ninguna relación con el pecado porque Él es 3 veces santo. Él primeramente está contento por lo que ha visto en el trono, en los cielos, pero note ahora la reacción cuando Él se da cuenta que está ante un Dios santo. Mire que dice el pasaje, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz de que clamaba y la casa se llenó de humo. Con eso, hermano, yo salgo corriendo. Ahí salgo espantado, hermano, de lo que está pasando. Dios le está permitiendo ver su gloria y le está permitiendo ver cosas que, hermano, no se le ha permitido a muchos ver. Y este hombre comienza a ver esto, aquello está interactuando, el humo se está moviendo aquello. ¿Y qué es esto? Este Dios es 3 veces santo, pero no solamente eso. Y los quiciales se mueven y mira la reacción del profeta en el versículo 5. En el versículo 5 todo comienza a cambiar, porque aquel que se siente ahora que tiene a un rey que está en los cielos, el Señor que gobierna sobre todo, ahora se da cuenta que ese rey es un rey y un Dios santo. ¿Cuál es la reacción? La reacción que deberían de tener todos los mortales que entienden que están lidiando con el Dios 3 veces santo. Él dice, ay de mí que soy muerto. Se lee tan fácil, ¿verdad? Se lee tan fácil, pero ahora este hombre está en un momento aterrador. ¿Por qué? Porque él sabe que él es un pecador y que no puede estar ante la presencia de Dios sin ser consumido. La paga del pecado es muerte y se encuentra ante el juez que conoce todos sus pecados. Los conoce todos, no lo puede comprar. No le puede echar dinero por debajo de la mesa. Él es justo y Él no va a llamar, estimado hermano, al culpable inocente. Isaías se encuentra, hermano, sin salida. Él se encuentra sin salida y lo único que él tiene que decir es, ¡ay, que soy muerto! Amigo, si tú estás aquí esta mañana, si tú no tienes a Cristo, te tengo una mala noticia. Tú estás muerto. Muerto en tus delitos y pecados. A todos venimos muertos en nuestros delitos y pecados, nacimos en esa condición. Pero Isaías se le permite ver la santidad de Dios y aquella experiencia, ese encuentro esperanzador, ahora se vuelve en un encuentro aterrador. No sabe qué hacer. Él no sabe qué hacer porque tú no puedes pagar el precio de tu pecado. Tú no puedes pagar el precio de tu pecado. No existe riqueza en el mundo que tú puedas poseer, títulos que tú puedas conseguir, poder que tú puedas alcanzar que te permitan pagar por el pecado que tú has cometido en frente de un Dios 3 veces santo. Y por eso es que Isaías está aterrado. Él se siente muerto. Aquí se acabó mi vida. Yo no voy a continuar. Mira el versículo 5, cómo sigue diciendo el pasaje, el escritor. Entonces dije, ay de mí, soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, ha visto mis ojos a Jehová de los ejércitos. Él confiesa personalmente que él es un pecador. Se da cuenta que está ante Dios santo y se da cuenta que Él es santo y Él es pecador. Él está en el reino y Él ha cometido y ha quebrantado todos los estatutos de Dios. Está en una situación, hermano, insalvable. Y así estábamos nosotros, antes que nosotros viniésemos a Cristo.
Si usted está en Cristo, usted estaba en la misma situación. Si el Señor se le hubiese presentado de este modo, usted hubiera reaccionado del mismo modo. Viendo la santidad de Dios y nuestra condición pecaminosa, nos volvemos aterrados ante su presencia. Sin embargo, hay buenas noticias. Hay buenas noticias porque el encuentro no termina ahí, la historia continúa, la experiencia que está teniendo Isaías continúa. Y después, hermano, lo que vemos es que de estar aterrorizado, ahora Isaías se encuentra en una situación de perdonado. De estar condenado a estar perdonado. Mire qué sucede en el pasaje, versículo 6. El versículo 6 nos introduce el concepto del perdón de nuestros pecados. Ese es el concepto. El evangelio está aquí presente. El evangelio está aquí presente cuando vemos un altar donde se ha presentado un sacrificio en el cielo, que simboliza de cierto modo el sacrificio que Cristo hizo por nuestros pecados en la cruz del Calvario. Ahí hay una imagen de Cristo en el cielo. Y mire que dice el escritor: y voló sobre mí uno de los serafines. Acuerda que aquel está inmóvil, aquel no sabe qué hacer. Imagínate que a ti te digan que estás condenado y que vas a pasar toda la eternidad en el infierno condenado porque estás muerto en tus delitos y pecados. Este hombre está frito y mira esta imagen de aquel ángel que viene volando hacia él, y mire lo que dice el escritor: voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. El ángel ha llegado, toma del altar, y tocando él sobre mi boca dice: he aquí que tus labios, que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Se imagina de un momento en el cual Isaías se encuentra muerto y inmediatamente se encuentra vivo. Se encuentra, hermano, caminando hacia la condenación y ahora se encuentra caminando hacia la gloria. Se encuentra en un estado de pecado, pero ahora se encuentra limpio. Solo eso lo puede hacer nuestro Señor Jesucristo, el único. Estimado amigo, si estás aquí esta mañana, te quiero decir que tu condición sin Cristo es muerto en delitos y pecados. Un escritor nicaragüense muy conocido en la literatura, Rubén Darío, dijo esto, y creo que estuvo bien cerca de lo que Pablo dice en Efesios: muertos no son aquellos que en silencio gozan de una tumba fría. Muertos son los que tienen muerte el alma y viven todavía. Sin embargo, hay esperanza. El perdón de nuestros pecados es posible en Cristo. Es posible. Y esta imagen que tenemos acá en el libro de Isaías es la descripción perfecta del evangelio, de lo que Cristo hizo muriendo en una cruz por nuestros pecados. Y cuando ese sacrificio toca nuestras vidas y es aplicado a nuestras vidas, hermanos, su santidad se transfiere a nosotros y somos perdonados. Y en vez de estar caminando hacia la condenación eterna, ahora estamos caminando hacia la gloria eterna. Y eso es, hermano, increíble lo que miramos en el pasaje. Pero sigamos avanzando para ir terminando, porque me imagino que aquí cada uno tiene su sancocho listo, ¿verdad? O su mangú listo para ir a comer. El pastor me dijo que solo podía predicar 2 horas, entonces yo estoy tratando de controlar ahí el tiempo para que sean 2 horas justas. Pero ¿qué sigue pasando? Repasemos. La experiencia del profeta lo lleva de un tiempo de desesperanza a tener esperanza. Lo lleva después de esperanza a estar aterrado. Después de estar aterrado a estar perdonado. Y después de estar perdonado a ser llamado. Increíble cómo Dios transforma la vida del profeta. Mire que sigue en el versículo número 7. Y tocando con él sobre mi boca dije: he aquí, esto tocó tus labios, es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaremos? La pregunta, hermano, tiene unos matices un poquito chistosos.
¿Por qué? Porque el Señor realmente es la Trinidad. Si usted va al Nuevo Testamento, en este pasaje Juan dice que el que miró Isaías en el trono es Jesucristo. Y también dice que el que estaba hablando y lo llama es quien, el Espíritu Santo. Aquí tenemos la Trinidad completamente representada en el pasaje. Y cuando dice, ¿quién irá por nosotros? ¿Y cuál multitud había para decirle quién irá por nosotros? Pero Señor, si el único que está aquí soy yo. Este hombre que ha llegado en un momento, hermano, terrible en la vida del pueblo de Israel, en el cual parece, hermano, que todo va a la destrucción por el pecado del rey Usías, en un momento en que él se encuentra sin esperanza y ahora se encuentra a ser llamado para representar al Dios de los cielos, para representar al Dios de los cielos. Y le dice, entonces oí una voz que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Isaías vuelve a ver para todos lados, vuelve a ver y se da cuenta en su corazón que la invitación que se está dando es para él. La invitación que se está dando es para él. Isaías no tiene otra salida y él contesta, heme aquí, envíame a mí. Este hermano es la mejor representación de alguien que no tenía nada y ahora lo tiene absolutamente todo. Alguien que no tenía propósito y ahora tiene propósitos eternos. Alguien que estaba perdido y ahora ha sido perdonado. Y alguien que no tenía que hacer y ahora ha sido comisionado para representar al Rey de Reyes que gobierna en los cielos, en la tierra y en todo el cosmos. ¿Sabe qué? Isaías contesta, y después él nos deja un dato, el escritor. Dios contesta también. Isaías dice, heme aquí, envíame a mí. Yo no sé de dónde sacó Isaías el valor. Isaías dijo, bueno, Señor, envíame a mí. Era joven, no tenía experiencia, estaba comenzando el inicio de su ministerio. ¿Sabe cuál es lo interesante de este pasaje? Que aún con la juventud, aún con la inexperiencia, aún en la condición que se encontraba este hombre, el Señor estaba dispuesto a usarlo. Y esto nos debería de despertar grandemente a la iglesia, porque el Señor, cuando venimos a Cristo, quiere usarnos. El Señor quiere usarnos para su gloria, porque Él quiere llevar la salvación hasta lo último de la tierra. Y aquellos que van a hablar en su nombre son aquellos que han sido salvados por el Cordero que fue inmolado en la cruz del Calvario. ¿Cuál es la respuesta de Dios? Cuando el Señor dice, después oí una voz que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces yo respondí, heme aquí, envíame a mí, considérame, Señor. Y la respuesta del pasaje dice, entonces dijo, anda. La palabra es tan pequeña, pero tiene tantas implicaciones en el texto. Ve que yo iré contigo. Ve que yo te voy a poner palabras. Ve que yo te voy a proteger. Ve que yo te voy a abrir puertas. Ve que yo te voy a dar tu bendición. Ve que yo voy a hablar por ti. Ve, Isaías, porque tú has respondido a mi llamado. Ve, porque yo voy a estar contigo. La vida le cambió a Isaías aquel día. Y hay algunas cosas, terminando, que nosotros deberíamos de considerar en el pasaje. Primeramente, estimados hermanos, si la vida se está poniendo difícil y siente que la vida pareciese que te estás quedando sin esperanza, solo recuerda una cosa: mira para el cielo, porque Cristo aún está en el trono. El Señor está en el trono. Y si tal vez tu vida es un desastre en el cual tú no sabes qué hacer y en el cual tú te sientes muerto por tus pecados, te tengo una buena noticia. Cristo murió por nuestros pecados y Él quiere perdonar tu pecado. Él llama y dice: venid a mí todos los que estén cansados y cargados, que yo los haré descansar. Pongámonos a cuenta. Y si tú estás en Cristo, te tengo una noticia muy bella y muy impactante. El Señor te llamó para que vayas. El Señor te llamó para que vayas y está deseoso porque tú vayas, porque Él te quiere usar para su gloria. La pregunta es: ¿qué vamos a hacer con lo que el Señor nos ha dicho el día de hoy? ¿Seguiremos viviendo como
si no hubiese un Dios? ¿Seguiremos en nuestro pecado habiendo salvación? ¿Seguiremos sentados en las sillas de nuestra iglesia sabiendo que tenemos que ir? Que el Señor nos ayude, hermano. Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana. Te alabamos, Señor, por tu palabra. Te alabamos, Señor, por esta imagen tan grande que vemos aquí en la vida del profeta Isaías, Señor. Gracias, Señor, porque este joven, en el inicio de su ministerio, vemos que se encontraba, Señor, en un estado difícil, en un tiempo bien incómodo en la vida del pueblo de Israel, Señor. Sin esperanza, sin embargo, tuvo que recordar, Señor, y tú le permitiste ver que tú estás en el trono, reinando, que tu trono es inconmovible. Gracias, Señor, porque cuando te vio a ti, aquel Dios santo se dio cuenta que estaba muerto, que no tenía solución y que no tenía recursos en sí mismo para encontrar el perdón. Sin embargo, tú, Señor amado, le perdonaste, porque tú no deseas, Señor, la perdición de aquellos que no te conocen, tú deseas su salvación. Y gracias, Señor, porque a pesar de que él era joven y que no tenía los recursos, tú te placiste de invitarle para ser parte de este equipo que ha llevado por tanto tiempo la predicación de la palabra, el evangelio de Jesucristo, que trae salvación y que da gloria a tu nombre. Ayúdanos, Señor, a no quedarnos sentados, para cuando tú nos vuelvas a recordar como creyente una vez más, ¿quién irá por mí? Que la iglesia pueda decir, heme aquí, envíame a mí. Te alabamos, Señor, y te bendecimos en esta mañana.